Pisoteado es poco, pero tal vez sea el término menos censurable. Lo que ha vivido Zelensky en Alemania es para llorar. En la conferencia de seguridad de Múnich del 2025, el líder del régimen ucraniano enfrentó una humillación política sin precedentes que dejó en evidencia las grietas de la diplomacia occidental y la fragilidad de las promesas que otrora parecían sólidas. Ante los líderes europeos y estadounidenses, Zelensky llegó con una esperanza que rápidamente se transformó en una amarga desilusión. No solo fue despojado de las garantías que esperaba para Ucrania, sino que al final se vio obligado a reconocer en público lo que temía. Su país depende casi exclusivamente del apoyo estadounidense para sobrevivir. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Lo pisotearon en Múnich. Zelensky jamás había sentido tanta rabia y humillación. Allí, en la conferencia de seguridad de Múnich, la sombra de la derrota ha caído sobre él de manera irrevocable, dejándolo completamente expuesto ante el mundo. El hombre que había logrado transformarse para el mundo occidental en la imagen del presidente valiente que luchaba contra el imperio ruso, vio como sus esperanzas de fortalecer las alianzas de Ucrania se desplomaba. No solo por la falta de apoyo directo, sino también por la clara falta de interés de muchos de sus aliados en involucrarse más allá de las palabras. El reciente discurso de Zelensky en Múnich resonó con un tono de desesperación y resignación. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca, que en otro contexto podrían haber sido interpretadas como un simple reconocimiento de la realidad, se convirtieron en un hondo signo de su fracaso. Durante su intervención en la conferencia, el líder del régimen ucraniano se vio obligado a admitir algo que había estado eludiendo durante años. Sin Estados Unidos, Ucrania no tiene prácticamente ninguna posibilidad de sobrevivir. Este reconocimiento no fue un simple giro estratégico, sino una humillación pública, porque Zelensky había sido un ferviente defensor de la autonomía ucraniana, de su lucha contra la agresión rusa y de la necesidad de que Ucrania se integrara en la OTAN y en la Unión Europea. Pero en Múnich, las puertas se cerraron una tras otra. Para Zelensky, la conferencia de seguridad de Múnich representaba una oportunidad para consolidar los lazos de Ucrania con las grandes potencias occidentales. Una última carta para lograr lo que muchos consideraban esencial para la defensa de su país: garantías de seguridad, el respaldo firme de la OTAN. Pero la realidad fue otra. En lugar de ser recibido con aplausos y apoyo, Zelensky fue tratado con indiferencia, como si su presencia misma fuera incómoda. Durante los debates, las naciones que históricamente habían sido sus principales aliados, principalmente Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, mostraron poco entusiasmo por hacer promesas vinculantes. La conferencia no dejó más que un vacío en el corazón de Kiev. Ninguna de las promesas de seguridad que Ucrania deseaba llegaron. El mismo hecho de que Zelensky se viera obligado a admitir públicamente su dependencia de Estados Unidos fue una confirmación de que la situación había tocado fondo. Su grito de auxilio no solo fue ignorado, sino que fue eclipsado por las prioridades geopolíticas de otros. La postura estadounidense, a través de figuras como el vicepresidente Xi
de Vance dejó claro que aunque el conflicto en Ucrania seguía siendo importante, las decisiones estratégicas no se estaban tomando en Berlín o Bruselas, sino en Washington. Pero lo más humillante para Zelensky vino de su propio campo de aliados europeos. En una serie de intervenciones durante la conferencia, tanto el canciller alemán Olaf Scholz como la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, se mostraron visiblemente alterados por lo que percibieron como una exclusión de Europa de la mesa de negociaciones. Sin embargo, las palabras de Scholz, que se mostraron histéricas ante la aparente invisibilidad de Europa en las conversaciones de paz, subrayaron un punto más doloroso para Ucrania: la división interna en Europa sobre la cuestión del conflicto ucraniano. Todos deben tener en cuenta nuestra situación, dijo Scholz, refiriéndose al papel de Europa en la resolución del conflicto. Pero la respuesta de los Estados Unidos, tanto de Donald Trump como de la administración actual, fue rotunda. Europa no tenía lugar en la mesa de decisiones. El interés por involucrar a los líderes europeos en el proceso de forma de decisiones fue desestimado de manera casi grosera. La forma en que la administración estadounidense desestimó a los países europeos durante la conferencia mostró una realidad incómoda para Kiev. Si bien Europa era la región que más recursos estaba dedicando a Ucrania, su influencia sobre los grandes movimientos geopolíticos se había reducido considerablemente. Y mientras tanto, Estados Unidos seguía siendo el único actor cuyo respaldo verdadero podría marcar la diferencia en la guerra. El dolor de Zelensky se hizo aún más palpable cuando, después de la conferencia, en sus conversaciones privadas, reveló que sus esperanzas de una rápida incorporación de Ucrania a la OTAN se habían desvanecido. Durante la conferencia se había mostrado dispuesto a sentarse a negociar con Vladimir Putin, pero siempre bajo la condición de que se elaborara un plan de paz que, según él, pondría fin a la guerra de una vez por todas. No obstante, Zelensky sabía muy bien que la condición irrenunciable de Rusia, la neutralidad de Ucrania y la renuncia a su deseo de unirse a la OTAN seguía siendo un punto de fricción insalvable. Por otro lado, los informes provenientes de Moscú indicaban que en el terreno militar las fuerzas rusas estaban logrando avances constantes. Aunque las fuerzas ucranianas seguían luchando con valentía, su situación era cada vez más desesperada. Las cifras de bajas y destrucción aumentaban cada día y los suministros de armas y equipo militar proporcionados por las potencias occidentales parecían no ser suficientes para cambiar el rumbo del conflicto. En los últimos días, las fuerzas rusas habían logrado avances significativos en el este de Ucrania, consolidando posiciones estratégicas que complicaban aún más la situación de Kiev. Los reportes hablaban de la toma de varias localidades clave y de la intensificación de los ataques rusos en las regiones fronterizas con Ucrania. No obstante, Zelensky no solo se enfrentaba a la presión de los avances militares rusos, sino también a la creciente tensión con la Unión Europea. En los últimos días, la respuesta de Europa a la situación ucraniana era cada vez más tibia. El fracaso de Zelensky en Múnich no fue solo un tropiezo diplomático, fue una derrota política que reflejó las realidades más crudas de la guerra. La división de intereses entre los aliados, la fatiga de la comunidad internacional frente al conflicto y la resistencia de Rusia, que sigue siendo un actor poderoso. Frente a esta situación, las palabras de Zelensky en Múnich no solo fueron un reconocimiento de la difícil realidad en la que se encuentra Ucrania, sino también
un indicio de la soledad que comienza a sentir en medio de un conflicto interminable. A lo lejos, las sombras del Kremlin se alargan, mientras que las esperanzas de Ucrania de encontrar un apoyo decisivo parecen cada vez más lejanas. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.